La situación en Valencia de los últimos días está copando, ya lo saben, toda la actualidad mediática en los medios tradicionales y también en las redes sociales. 15 días después queremos analizar cómo nos está afectando anímicamente y también cómo está afectando a los generadores de contenidos que viven de las redes sociales. Evidentemente, con todo el respeto a los que lo han perdido todo, incluso la vida, ellos siempre están en nuestro pensamiento y en el foco de la noticia. Phil González, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muy bien, hoy te echamos de menos por aquí. Hoy con Phil vamos a analizar este momento en el que nos encontramos, pero Phil, si te parece, vamos a ponernos todos un poquito en situación y comenzamos. 15 días han pasado desde que la Dana asolara algunos municipios valencianos. 2 semanas en las que no ha cesado la información sobre la tragedia. Y en ese aluvión de información también han estado los influencers. Muchos han dejado a un lado su contenido habitual para centrar sus publicaciones en la Dana y sus efectos. Algunos, como Peldaños o Nil Ojeda, han creado incluso contenido sobre el terreno, en primera persona, y han sido criticados por hacer de la tragedia una producción. Críticas que se han multiplicado en el caso de Ángel Gaitán. Tiene casi 4 millones de seguidores en TikTok e hizo una votación a base de likes para decidir a qué pueblo ayudaba de entre los afectados. Los 2 pueblos que más que más me gustas tengan, serán los pueblos que vayamos. Creadores de contenido que, sin querer o de forma intencionada, también han sido partícipes de la difusión de bulos. Es el caso de Lola Lolita o Marta Pombo, que publicaron que sí se habían encontrado víctimas en el túnel que conecta Alfafar con Benetúser. También de Gref, con más de 12 millones de seguidores en Twitch, que difundió un bulo sobre el parking de Bonaire. Uno de los 12 buzos que bajaron al parking de Bonaire. Bonaire es el centro comercial más grande de Valencia y ese parking dicen que está todo inundado y es una locura. Hoy analizamos esa capacidad de altavoz y el alcance que tienen estos contenidos en las redes sociales. Phil, llama la atención sobre todo que cuando se difunden este tipo de bulos luego no se han desmentido por estos Instagramers y que muchos de esos youtubers que se han quejado de dónde van los impuestos estén pagando sus impuestos en Andorra. Pero bueno, más de 40 millones de personas, Phil, usan las redes sociales y le dedican de media unas 2 horas. ¿Tú qué análisis has hecho del comportamiento que has ido observando durante estos días? Bueno, lo que he observado es sobre todo pues, lo que pasaba realmente en la realidad. Las redes son el reflejo de la realidad, entonces realmente los influencers, los líderes de opinión digitales se han visto como inmersos, arrastrado, valga el término, por la riada también. No saben cómo reaccionar muchas veces en los primeros momentos de un evento tan importante. Somos pues gente como yo también que tiene bastante audiencia en redes. Hemos sufrido la primera tristeza, primero el golpe, la incomprensión y luego todo eso nos ha llevado también a algunos a repensar lo que íbamos a publicar, pero no es ahí. Lo que pasa es que cada uno también vive la actualidad desde su propio lugar y no todo el mundo reacciona de la misma forma, ¿no? Algunos se callan, otros son más, publican más y eso es lo que hemos visto estos últimos 15 días, ¿no? Sí, quizá los ha habido que han enmudecido sus redes sociales prácticamente, los que han cambiado el contenido que ellos normalmente generaban para lanzar esos mensajes de solidaridad y los que directamente se han trasladado, ¿no?, allí a ser los primeros en contar, y digo contar entre comillas, lo que está sucediendo. Decías antes que era un momento complicado para esos generadores de contenido que viven de sus publicaciones, pero también de personas que tienen sus redes como algo de ocio y que dudaban, ¿no?, de subir algo por si alguien se ofendía, por si no era el momento, ¿no? Efectivamente, lo que nos pasa en estos últimos años es que nos hemos dado cuenta de la importancia de nuestra imagen en redes sociales. Cuando antes compartíamos solo con grupos cercanos de amigos que tenemos todo más o menos en el radar, de repente nos ponemos a publicar cosas que personas que no conocemos, que no nos conocen, van a ver, van a reaccionar, con lo cual tenemos que ser cada vez más como un director de comunicación casi digital de nuestra propia empresa, que somos nosotros, para tener mucho cuidado en lo que decimos y tratar la información pues con delicadeza, lo que algunos justamente durante la pandemia pues se han equivocado en seguir algunos bulos, han caído en trampas.
es un tema muy complicado que incluso los profesionales se equivocan, ¿no? Vamos a hablar con uno de esos profesionales para conocer cómo ha vivido estos días. Celeste de la Banda es generadora de contenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Tú en tu caso lo que ofreces en tu Instagram, por ejemplo, son recetas fáciles, trucos de cocina. ¿Tú has seguido algún criterio estos días para publicar? He estado bichando un poquito, he visto que subiste un vídeo el día 28 y el siguiente ya el día 30. No sé si el hecho de que no publicaras el día 29 fue algo intencionado porque ya conocíamos todos un poco el alcance de la tragedia. Bueno, yo al final lo he hecho un poco lo que sentido común y el sentimiento personal, dadas las circunstancias. Estábamos todos como sorprendidos, impotentes y, como bien dices, me dedico a la comunicación y creación de contenidos gastronómicos y pues tengo mi Excel de publicaciones que decidí parar y reestructurar. O sea, los primeros días prácticamente no publiqué nada. Y luego en Stories sobre todo compartí cómo ayudar en el entorno de la Dana, sobre todo una ONG con la que colaboro que está al frente José Andrés y se dedica pues, a dar de comer a personas en este tipo de situaciones tan complicadas. Entonces fue un criterio tuyo personal, ¿no? Como la persona que está detrás de tus redes, tú decidiste pausar tu contenido, no es que hayas recibido ningún tipo de consejo. No, ni consejo ni ayuda al respecto. Lo hice con prudencia, respeto, sentido común y sobre todo, como decía mi compañero Phil, tratando de no dar voz pues, a publicaciones externas con información no contrastada o polarizada o políticas, porque tristemente me doy cuenta de que en general hay muchos intereses políticos cuando ocurre una desgracia y en mi opinión en estas situaciones lo primordial son las personas y ayudar a las personas, no que votan o a quien rezan. Entonces creo que el foco debería estar ahí. Y viendo, evidentemente ya como cualquier persona que abre sus redes sociales y tiene acceso a millones de perfiles, ¿qué sensación te ha dado de la respuesta de generadores de contenido que tienen contenido muy diferente al tuyo, pero que tú puedas seguir? ¿Qué valoración haces de esa respuesta en redes sociales? Hay todos los colores. Creo que ha habido personas que han sido muy acertadas y han contrastado muchísimo lo que publicaban. Creo que otras han decidido no publicar nada y mantener un respeto que también me pareció muy adecuado. Y luego creo que hay otras personas que se han dedicado a compartir a lo loco, generando muchísimo ruido, muchísima más confusión y quizá no siendo lo suficientemente responsables con el perfil que tenemos algunas personas y la influencia, por así decirlo, que provocamos, ¿no? Entonces creo que antes de nada habría que contrastar todo. Entonces creo que ha habido de todas las opciones de juicio. Como estamos contando, tú el contenido que divulgas tiene que ver con la gastronomía, trucos, cocina. Yo no sé si tú trabajas con algún tipo de marca que ha visto cómo has pausado o has modificado un poquito esas publicaciones y de alguna forma se han puesto en contacto contigo o han sido respetuosos y te han dado el tiempo. Tengo muchísima suerte y bueno, son muchos años ya de trabajar con casi siempre las mismas marcas y han confiado completamente en mi criterio, en mi consejo, han sido súper respetuosas y comprensivas con la situación. De hecho, tenía una campaña con una freidora de aire, que sabéis que es un producto que está súper de moda, y hablé con ellos y no hubo ningún problema. O sea, ha sido todo muy natural. Celeste de la Banda, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Phil, le preguntaba yo a Celeste qué lectura hacía del comportamiento de distintos generadores de contenido en redes. ¿Tú qué lectura haces? Tú que tienes acceso y que conoces además a muchos de ellos, ¿haces una valoración positiva del trabajo que han desempeñado estos días o hay algunos que han metido un poquito la pata? Bueno, yo creo que ha habido un poco de todo. Piensa, es lo que cuento siempre en mis conferencias, ¿no? Mucha gente le ha llegado esta fama digital o influencia digital sin haber sido formado a ningún negocio, a ningún trabajo de comunicación. Entonces es verdad que hay mucha gente que no piensa, muchos influencers que no piensan en qué tesitura te puedes encontrar en un momento dado si esto se vuelve en contra de ti. Yo en mi caso he trabajado muchos años, por ejemplo, en empresas y cualquier persona
Instagram, fotos que subíamos a redes sociales, lo pensábamos desde todos los lados, pensábamos, esto va a estar bien visto, esto puede significar otra cosa, intentamos pensando, y aún así a veces surge una crisis en redes sociales. En este caso concreto, yo creo que muchos se han lanzado un poco a lo loco, en plan, no me voy a quedar yo sin comentar algo sobre la Dana, y se han pillado un poco los dedos. Pero en general, mi gente, como es el caso de Celeste, estaba pensando en Loleta también, con quien he tenido una conversación hace poco, nos hemos quedado todos como muy sorprendidos por todo lo que pasaba, muy tristes, y hemos tomado nuestro tiempo para saber qué íbamos a poner, incluso pausado muchas cosas, ¿no? Phil, vamos a incorporar a esta tertulia a nuestro compañero Jorge Solís, que ya lo tengo yo por aquí. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te hago un huequecito en este rinconcito aquí, que hemos en la preparado mesa. aquí, Bien, parece que vamos a tomar gracias. el té. En un momento, estamos hablando de la tragedia de Valencia, pero en un momento de grandes sucesos, ¿se dispara el consumo de redes sociales? Sí, esto es una cosa que ha sucedido en la historia del periodismo a lo largo de todo el tiempo, ¿no? De hecho, los magnates del siglo XIX del periodismo americano decían "There is no news like bad news". No hay noticias como las noticias malas. Siempre se genera expectación, la gente está atenta. Es difícil evaluar exactamente cuánto incremento en consumo ha producido la catástrofe de Valencia, pero estudios de la Universidad de Sevilla, por ejemplo, con la COVID, vio que en los primeros instantes de que suceda algo así, el incremento era del 50%, y Statista, que revisa un poco todo lo que sucede en el mundo, Sí. En 2023 llegó a la conclusión de que cada vez que sucede una tragedia de este tipo se incrementa rápidamente entre un 30 y un 70% el consumo de redes, porque además te lo está contando la gente que directamente está en el sitio, y de esa forma son los que más directamente te informan, ¿no? Los teles llegamos más tarde. Sí, la radio llegáis antes, eso es verdad. Poquito. Aumenta ese consumo, lo estamos diciendo, seguro que ustedes en casa lo saben, que ahora repasan más estas noticias, incluso consumen medios tradicionales, y también aumentan los bulos y esa desinformación. Estábamos apuntando a algunos generadores de contenido que habían difundido bulos que muchas veces después no han desmentido, ya cuando se conocía que no era real. ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Cómo podemos contribuir nosotros también a frenar esa escalada de bulos? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que, según un estudio del MIT, las noticias falsas, las fake news, los bulos se propagan 6 veces más rápido que una noticia que es veraz. ¿Por qué? Porque tiene todos los ingredientes para llamarnos la atención. Así que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ver qué es lo que nos llega al teléfono y también cómo reaccionamos, porque luego desmontar esa información nos va a costar mucho. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es identificar qué es lo que nos llega al teléfono, si la fuente está identificada o no, si es de alguien que verdaderamente conocemos, si es de un medio oficial. Esto es muy importante, ver cuándo son anónimos las personas que lo mandan o si verdaderamente lo hacen desde un medio que está consolidado, fundamental. Una vez que también el tono del mensaje nos va a dar un poco la pista de si debemos confiar de él o no. Imagínense, por ejemplo, aquellos que vienen de un mensaje que está arreglado, sí que merece la pena prestarle atención, pero los anónimos no. Twitter, Facebook pueden ayudarte a denunciar e incluso a verificar la información. Y una vez que vemos si el contenido es útil o no, pues tenemos que tomar la decisión de recomendarlo a terceras personas o no. Esto es muy importante, no contribuir a que se vayan difundiendo. Reenviado, exactamente, que nos llega a Telegram o que nos llega a WhatsApp muchas veces, que no sabemos muy bien de dónde vienen. Pues eso hay que frenarlo e intentar educar especialmente a la gente joven, que prácticamente solo se informa a través de redes sociales, y también a la gente mayor. Sí, pero sí, porque, y ahí creo, no sé si estás de acuerdo, que tenemos una responsabilidad los periodistas, ¿no? De ajustarnos siempre a esa veracidad e intentar animar a la gente a que consulte siempre fuentes oficiales, porque ¿cuál es el perjuicio para nuestra democracia, para nuestra sociedad, el aumento de esas fake news? Bueno, yo creo que también uno de los problemas, una de las víctimas de las tragedias muchas veces es la verdad. En ese aspecto sí que queremos rápidamente saber lo que está pasando, cuando muchas veces lleva tiempo contrastar, confirmar qué es lo que sucede. Yo creo que lo de Valencia, en la parte positiva, deberíamos aprender, sacar en claro que cuando la información se mueve muy rápido y sin contrastar, se difunden muchos bulos. Hemos visto el tema de los aparcamientos a los que habéis hecho referencia. Entonces siempre hay que buscar un poco las fuentes de información confiables. Los medios de comunicación convencionales, por así decir, nos avala el tiempo que llevamos trabajando y lo que nos lleva a confirmar y contrastar esa información. Es inevitable ir a las redes sociales porque son muy rápido, tienes un componente emocional muy fuerte con la persona que te lo está diciendo desde el sitio, pero es cierto que elaborar y contrastar la información lleva un poquito de tiempo, y yo creo que hay que ir un poco a las dos partes, a las redes sociales, pero también a los medios consolidados, porque por algo llevamos mucho tiempo haciendo este
información. Y luego es que me viene a la cabeza esos pseudoperiodistas que difunden bulos, por ejemplo, de que la ropa que estáis donando a Valencia la está tirando un vertedero. Y toca después a las fuentes oficiales hacer un trabajo extra de, oye, mira, esto que están diciendo es mentira, esto ha sucedido así, es un doble trabajo, pero como tú decías, ya ha calado esa desinformación porque el primer vídeo es ese, de que la ropa pues no llega. Y ahora nos preguntamos también, ¿qué pasa con todas esas personas que a pesar de estar muy lejos de la tragedia, sienten todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Valencia como algo suyo? Y es que, como decimos, este tipo de situaciones que no paramos de ver desde los medios de comunicación en redes sociales, pues nos puede llegar a afectar muy mucho, Maribel Lozano. Pues sí, una tragedia como la Dana, que ha sucedido a miles de kilómetros de distancia de Extremadura, puede llegar a afectarnos. Vemos las imágenes por televisión, nos imaginamos lo mal que lo han pasado las personas que estaban allí. Y eso puede producir tristeza, ansiedad, puede aumentar la depresión. Por eso hemos venido a hablar con Lucía Tintoré, ella es psicóloga. ¿Qué tal, Lucía? Nos comentabas antes que realmente esto está pasando, que las personas que tienen problemas incluso se les agrava ese problema. Sí, efectivamente. A ver, esta situación, lógicamente, pues a todos los compatriotas, ¿no?, nos afecta porque lo sentimos como muy cercano, pero especialmente personas que ya presentaban una sintomatología de base, ¿no? Pues personas que ya presentaban síntomas depresivos, pues se les agrava, o personas que presentan síntomas de ansiedad también se les agrava. De hecho, yo he atendido la semana pasada en la consulta personas que venían especialmente sensibles y vulnerables por toda esta sobreexposición que hemos tenido a esta tragedia. ¿Y qué se hace? ¿Qué recomiendas en ese caso? Bueno, pues yo recomiendo primero una limitación a esa exposición excesiva, ¿no? Tanto de noticias como de redes sociales, como de cualquier medio, porque una cosa es la información, debemos estar informados, por supuesto, pero otra cosa es la sobreexposición, que puede crear muchas veces pues, un trauma también innecesario, tanto en personas adultas como en niños, que no nos olvidemos que también están presentes y también están sobreexpuestos a esta información. Hace ya más de 15 días que sucedió la Dana, pero también hay muchos extremeños voluntarios que se están yendo, nos están contando su experiencia muy dura. Entonces se mantiene, ¿no?, esa intensidad en la información, que es lo que nos está pasando. Efectivamente, se mantiene en el tiempo y, como digo, mi recomendación es limitar esa sobreexposición. Como decíamos, ¿no?, y me repito un poco, una cosa es estar informados, pero claro, la actualidad, la información, pues se puede mantener en el tiempo de forma muy extendida, ¿no? Entonces no es necesario, porque realmente es importante saber nuestras limitaciones. Una cosa es, por ejemplo, ayudar, ¿no?, como nos hemos volcado muchas personas en ayudar, y otra cosa es hasta qué punto yo puedo hacer algo. Es decir, cada uno tiene que saber cuáles son sus límites, sus limitaciones, no desviarnos, no desenfocarnos de nuestra vida cotidiana, de nuestras necesidades, no olvidarnos de nosotros por atender a otros, sí en determinados momentos, pero es algo que no se puede sostener en el tiempo. El hecho de ser testigo de una tragedia de esta magnitud puede provocar que realmente olvides tus problemas o que relativices esos problemas que tienes. Sí, por lo que explicaba, muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos o nos sentimos que no nos merecemos disfrutar de la vida o disfrutar de muchas cuestiones que tenemos en nuestro día a día, porque hay personas que lo están pasando mal. Entonces es imprescindible no olvidarnos de nuestras necesidades, autocuidarnos, porque además no podemos cuidar a otros y ayudar a otros si no nos cuidamos nosotros primero. Por lo tanto es fundamental, ¿no?, que no nos olvidemos de nuestro día a día, ayudar en todo lo que podamos, pero sin extralimitarnos. Muchísimas gracias, Lucía. Tendremos en cuenta tus recomendaciones y, como ya nos has recomendado, dieta en este tipo de noticias. Estamos ahí para ayudar en todo lo que se necesite, pero también tenemos que mantener nuestra salud mental y emocional. Gracias, Maribel, gracias, Lucía, por atendernos. Jorge, muchísimas gracias. Un miércoles más por acompañarnos. Te veo la semana que viene. Phil, un beso muy fuerte hasta Madrid, te mando. Hasta muy pronto. Hasta pronto a ustedes. Me despido, pero solo, ya saben, hasta mañana a las 12:30 puntuales. Se quedan ahora con Lola Trigoso. Disfruten de este día. Adiós.